Odebrecht representa uno de los casos de corrupción internacional más grandes de la historia, al que desafortunadamente Guatemala no es ajeno. Se originó gracias a una investigación en los Estados Unidos por parte del Departamento de Justicia de ese país, que después se extendió a una decena de organismos de investigación de América Latina, en donde la empresa constructora de origen brasileño sobornó a presidentes, funcionarios y políticos a lo largo de 20 años en 3 continentes. En Guatemala, Odebrecht incumplió el contrato por medio del cual se comprometió a construir una moderna autopista de 4 carriles que recorrería desde Cocales, en Suchitepeques, hasta Ciudad Tecumumán, en la frontera con México, para lo que el gobierno de Guatemala contrajo en abril de 2013 una deuda con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BNDES, y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, instituciones que aprobaron para tal propósito la suma de 399.4 millones de dólares, de los cuales Odebrecht recibió 254.4 millones. A esa suma se agregan 128 millones de dólares en concepto de intereses. El 30 de octubre de 2017 se realizó en la ciudad de Panamá un encuentro internacional de fiscales para coordinar acciones en el caso Odebrecht. A la reunión acudieron fiscales generales o delegados de las fiscalías de 9 países. La gran ausente fue Guatemala. A pesar que se había anunciado la presencia del entonces jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, Juan Francisco Sandoval, quien no se presentó y tampoco envió un delegado suyo a tan importante reunión, de la que se derivaron rutas de acción para concretar estrategias por medio de las cuales, posteriormente, todos los países involucrados obtuvieron el retorno del monto del capital defraudado por Odebrecht, más un resarcimiento igual al capital defraudado. Todos los países, a excepción de Guatemala. En Guatemala, el comisionado de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, el colombiano Iván Velázquez, eligió una ruta distinta y ordenó a la entonces fiscal general Telma Aldana que se negociara un acuerdo de colaborador eficaz con 3 personeros de Odebrecht, y con tal propósito viajó a la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, el ex jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, quien el 6 de septiembre de 2017 suscribió en esa ciudad 3 convenios de colaborador eficaz con personeros de Odebrecht que tuvieron relación con funcionarios o políticos guatemaltecos involucrados en los sobornos pagados por la empresa constructora. En la cláusula 4ª de cada uno de los 3 convenios suscritos, se indica que Juan Francisco Sandoval acordó con los personeros de Odebrecht que sus declaraciones no podrían ser utilizadas en contra de ninguno de ellos, brindándoles así una impunidad absoluta a los corresponsables del gigantesco fraude en contra del patrimonio de los guatemaltecos, a cambio de que señalaran a los funcionarios y políticos que recibieron soborno, lo cual carecía de sentido, ya que la empresa constructora había ofrecido durante la convención de fiscales en Panamá proporcionar la identidad de los funcionarios corruptos de Guatemala. Por ley, quien ejerce la representación del Estado de Guatemala es la Procuraduría General de la Nación, por lo que, al haber viajado a Brasil a efectuar negociaciones con la empresa Odebrecht, Juan Francisco Sandoval se arrogó de forma ilegal una función que no era de su competencia, lo que dio lugar a que la Procuraduría, al enterarse del acuerdo realizado por el Ministerio Público de Telma Aldana y la FESI, por instrucciones de la CICIG, presentó diversos recursos para anular el opaco convenio sin ningún éxito. En el expediente del proceso penal de la Fundación contra el Terrorismo contra Juan Francisco Sandoval, por este caso, obra un informe de la Procuraduría General de la Nación en el que señala de manera directa a Juan Francisco Sandoval como el responsable de la pérdida de 384 millones de dólares, derivado de su ilegal negociación con los personeros de Odebrecht, y la condonación inexplicable de la estratosférica deuda de la empresa y la imposición de un resarcimiento ridículo, que si se pagó, se hizo con el propio dinero de los guatemaltecos. Además, se incluye un informe de la Contraloría General de Cuentas de la Nación que señala al ex jefe de la FESI,
como responsable de la pérdida de ese dinero. Por otra parte, el artículo 4 del Código Penal establece que este puede aplicarse solamente dentro de nuestras fronteras, pero Sandoval lo violó al aplicarlo en Brasil, país al que él solo podía viajar en calidad de turista y jamás ejerciendo las funciones de un fiscal del Ministerio Público, y menos aún sin que estuviera enterada autoridad alguna del organismo judicial de la República Federativa de Brasil. Para colmo, las negociaciones entre Sandoval y los personeros de Odebrecht tampoco se realizaron con conocimiento de la Cancillería guatemalteca, por lo que no se realizaron con ningún pase de ley y tampoco se llevaron a cabo en el Consulado de Guatemala en Sao Paulo, sino que, ni más ni menos, que en las propias oficinas de Odebrecht. Además, ninguna autoridad de Brasil firmó los convenios, por lo que no cumplen con los requisitos de conexidad o apostillado alguno que les otorgue validez legal, rompiendo la doctrina y la ley de documentos firmados en el extranjero para que estos tengan validez. En los convenios de colaborador eficaz que Juan Francisco Sandoval suscribió con los personeros de Odebrecht, consta que esa empresa, en vez de pagar los 384 millones que se había embolsado, únicamente quedaría obligada a resarcir un monto equivalente a los sobornos que pagó en Guatemala, que equivale a 17.700.000 dólares. Y los personeros de dicha empresa pagarían, escuche usted bien, 500.000 quetzales cada uno, lo que equivale a que usted, ciudadano, compre en la tienda de la esquina una caja de chicles. Y para más burla, en contra de los guatemaltecos. Es decir que Juan Francisco Sandoval, cumpliendo una orden manifiestamente ilegal de Telma Aldana, quien recibió instrucciones a ese respecto por parte de Iván Velázquez, buscó como objetivo principal beneficiar a la constructora Odebrecht, objetivo que logró a costillas del erario público de los guatemaltecos. Le corresponde al Ministerio Público averiguar los motivos verdaderos de esa negociación, que solo puede calificarse como perversamente opaca. Hoy, gracias a Juan Francisco Sandoval y sus jefes, los guatemaltecos tenemos que pagar al BCIE y al BNDES los 384 millones de dólares que se robó Odebrecht, más los intereses correspondientes. Y gracias a ellos perdimos también la oportunidad de recibir un resarcimiento por esa misma cantidad, como lo recibieron los demás países que solucionaron sus problemas con la empresa constructora Odebrecht de manera transparente. Y por si fuera poco, tendremos que pagar el costo de la construcción de la carretera que nunca se construyó y que constituye una de las principales vías de comunicación del país. O sea que tendremos que pagar 3 veces ese tramo carretero. Los denodados esfuerzos de Iván Velázquez, tanto fuera como dentro de Guatemala, para lograr la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y que Juan Francisco Sandoval sea restituido como jefe de la FESI, tienen como motivo principal el que lo que antes describí no se convierta en un caso penal que afecte su ya arruinada reputación, al constituirse Sandoval y Telma Aldana en sus delatores, que sentados en el banquillo de los acusados lo señalen como el cerebro del fraude más grande del que se tenga registro en contra del patrimonio de los guatemaltecos. Lo que usted acaba de escuchar, ciudadano, es uno de los casos de corrupción más graves en nuestra historia y es el verdadero motivo de la crisis social y política por la que atraviesa nuestro país actualmente. Juan Francisco Sandoval es un delincuente que ha gozado de la protección de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público y, más importante aún, de la protección de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que, con su ataque en contra de la fiscal general Consuelo Porras, se convierten en cómplices de Sandoval, Telma Aldana e Iván Velázquez. Muchas gracias.